Cuando tú estabas en tu cuarto, triste, solo y llorando, yo sé que el proceso duele, sí, pero tú no estabas solo, Dios estaba ahí. Cuando el viento hoy te ha azotado y tú piensas que sin fuerza te has quedado, yo sé que en medio de tu dolor escuchaste esa voz que te dijo Dios estaba ahí. Cuando todos te abandonaron, Dios estaba ahí. Cuando todos te rechazaron, Dios... Hola hermanos y hermanas en Cristo, que la bendición de Dios esté con todos vosotros. Les habla el pastor Alirio Zúñiga, deseándoles un feliz día lleno de bendiciones para ti y toda tu familia. La palabra de Dios dice en Isaías 25:8: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Cuando Dios habla, cumple lo que dice. Consuela saber que los planes y las actividades de Dios están íntimamente relacionadas a su palabra. Cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, como se expresa en la Biblia, y reclamamos sus promesas como declara la Biblia, Él nos escucha y responde nuestras peticiones. La primera parte de este versículo se cita en el Nuevo Testamento para describir la victoria de Cristo sobre la muerte. En 1 Corintios 15:54 dice la palabra de Dios: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. La suprema victoria de Dios se verá cuando se derrote a la muerte, nuestro peor enemigo. También dice la palabra de Dios en Oseas 13:14: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. El apóstol Pablo tomó este pasaje para enseñar sobre la resurrección. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15:55. Para los que han confiado en Cristo en cuanto a la salvación, la muerte no tiene el mismo significado. Un día la muerte acabará. La segunda parte de este versículo se cita en Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La cual describe la escena gloriosa de la presencia de Dios en su pueblo. ¿Se ha preguntado cómo será semejante la eternidad? Se describe la ciudad santa, la nueva Jerusalén, como el lugar donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Mas aún no habrá muerte, dolor, tristeza ni llanto. ¡Qué verdad más hermosa! Sin que importe lo que esté pasando, esta no es la última palabra. Dios ha escrito el capítulo final y tiene que ver con la satisfacción legítima y el gozo eterno de quienes lo aman. No sabemos todo cuanto quisiéramos, pero es suficiente saber que la eternidad con Dios será más hermosa de lo que jamás
hayamos imaginado. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Primera de Pedro 4:19. Dios creó el mundo y ha sido fiel al ordenarlo y mantenerlo desde la creación. Cuando sabemos que Él es fiel, también podemos estar seguros de que nuestro Señor cumplirá sus promesas en nosotros. Si Dios puede controlar las fuerzas de la naturaleza, con toda seguridad Él puede vernos mediante las pruebas que afrontamos. Todos en un momento u otro pasamos por el sufrimiento, tanto físico como moral. A veces nos sentimos incomprendidos, solos e incluso rechazados. ¿Y qué decir del dolor que nos causa ver sufrir a nuestros seres queridos? Hace poco, un amigo me decía, ¿y qué hace Dios en todo esto? Su pregunta era una mezcla de tristeza y rebeldía. Sin embargo, la fe cristiana da una verdadera respuesta al sufrimiento. Esta respuesta es Jesús, sus propios sufrimientos y su muerte. Por medio de Dios llega a lo más profundo de nuestra existencia, hasta el interior de nuestros sufrimientos. Alguien dijo, Dios no vino para eliminar el sufrimiento, tampoco vino para explicarlo, sino a llenarlo de su presencia. Hallamos el alivio cuando por fe acudimos a la cruz de Cristo. Esta es la prueba más grande del amor del Hijo de Dios, quien aceptó morir para salvarnos de la muerte eterna, es decir, de la eterna separación de Dios. La resurrección de Jesucristo es la prueba de la victoria final de la vida sobre la muerte, del amor sobre el odio y del bien sobre el mal. El creyente no explica el sufrimiento, sino que lo atraviesa con el Señor. Su presencia cambia todo. A través del sufrimiento aprende a ser más solidario y misericordioso. Ora para saber cómo manifestar un poco de la compasión de su Señor ante el dolor de los demás. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú te entregaste en la cruz del Calvario por nosotros, Padre, para darnos vida y vida en abundancia. Te damos gracias, Señor, porque nos enseñas cada día, Señor, que perseveremos en tus caminos para alcanzar la vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando a ti nadie te veía, Dios estaba ahí. Cuando tú solo te sentías, Dios estaba ahí. Cuando todos te abandonaron, Dios estaba ahí. Cuando todos te rechazaron, Dios estaba ahí. Cuando a ti nadie te veía, Dios estaba ahí. Cuando tú solo te sentías, Dios